Bueno, acá estamos viendo ya la preparación. También los elementos: hay harina de quinoa, harina de amaranto, medio kilo, y medio kilo de harina de linaza, ¿ya? Posteriormente le agregamos el aceite de oliva, que es otro de los elementos. Así que ahora procedemos a juntar las diferentes harinas y luego las revolvemos. Tenemos una harina de quinoa, llevamos 1 kilo, luego la de amaranto, y luego llevamos 1,5 kilos, luego la de aceite de linaza. Y ahí estamos completando los 2 kilos en harina seca. Luego también agrego la levadura. Ahí nos pasamos unos pequeños gramos. Agregamos la levadura seca, 2 cucharadas rasas soperas. También agrego un poquitito de bicarbonato, equivalente a más o menos 2 cucharaditas de té. También agregamos las semillas, en este caso de chía. Agregamos aproximadamente unas 5 cucharadas, ¿ya? Y también alguna otra semilla que tengan, ¿ya? En este caso vamos a agregar esta semilla. Agregamos 2 cucharadas de levadura seca. En este caso yo uso esta, 2 cucharadas soperas, ya. Ahí estamos en la cantidad. Y también agregamos 2 cucharadas rasas de sal de mar, ya. Yo esta la disuelvo en agua, primero, digamos, para que no queden grumos, podamos decir, de sal. La disuelvo en agua. Para hacerlo más fácil, la muelo un poquitito y luego en una taza con agua caliente, o sea, en realidad tibia, porque primero le pongo caliente para disolverlo más fácil, y luego la mezclo entonces con agua fría. Uso agua purificada, y todo esto para llegar al rico pan que pronto veremos. Ahora entonces procedemos a revolver las diferentes harinas para que esto quede en forma homogénea, digamos, que en todas las harinas participando en forma proporcional, y las semillas también entonces queden, no queden todas, digamos, en algunos sectores. Ya ponemos un poquitito más de semilla de chía y seguimos revolviendo entonces, como yo dije, hasta lograr que las harinas estén homogéneas. La harina de linaza es oscura, por lo tanto el pan toma un color como un pan, por decirlo, de cebada, toma un color oscuro. Aquí ya tenemos prácticamente todo homogéneo, y luego de lo cual entonces agregaremos la sal. Continuamos con nuestro pan entonces. Tenemos la sal disuelta en agua tibia. La harina ya está homogénea, vemos que es un color bastante claro. Agregamos la sal, ¿ya? Y empezamos a revolver
hasta que toda la harina quede humectada. La verdad que se requiere bastante agua, agua tibia, agua purificada uso yo, y por lo menos yo calculo que 1,5 litros de agua y un poco más, cercano a los 2 litros, porque esta harina, la harina de quinoa y amaranto, requiere, digamos, una harina que absorbe mucho, y lo que queremos es que toda la harina esté humectada, ¿ya? Y podemos ver, digamos, que en el fondo que no quede pasada en agua, pero todo debe quedar algo similar a esto, ¿ya? Y por lo tanto vamos a agregar, porque si revolvemos nos damos cuenta que aún queda mucha harina que no ha recibido nada de agua. Así que seguimos con esto. Ya, yo calculo, tengo esta medida, este jarro y uso entero más 2 tazas de agua. Entonces, como les dije, estamos hablando aproximadamente 2 litros de agua. Continuamos entonces nuestro proceso de lograr que toda la harina quede humectada, y nos damos cuenta de que esos 1,5 litros de agua que agregué, en realidad ya se hizo poca, ya porque aún sale harina que no tiene nada de agua, ¿ya? Luego mostraré entonces cómo queda la harina ya en su punto para dejarla reposar. Ya está con la levadura, y hay que dejarla dependiendo la temperatura, pero aproximadamente entre 2 y 3 horas. Nuevamente ya estamos logrando mejor manera lo que queremos, entonces debe quedar todo humectado de esa manera. Pero si nosotros levantamos, ojalá fuera un envase un poquito más grande que esta olla, ¿ya? Yo la uso porque me gusta, porque es enlosada. Bueno, estamos comprobando que toda la harina esté aumentada, y vemos que aún falta un poquito de abajo. Ya, yo hago esto en esta olla que es enlosada, y pienso que es mejor para el contacto con los alimentos. Creo que el acero inoxidable podría tener algún efecto sobre estas harinas, por lo menos mi teoría, ¿ya? No me he dedicado al estudio de eso, pero son apreciaciones personales. Aún falta un poquitito, y yo diría que hay que agregar un poquito más de agua. Vamos a agregar lo último, y con eso ya estaríamos terminando. Y esto lo dejamos reposar entonces tapadito con un paño, y lo dejamos reposar unas 2 a 3 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Yo noto que en el verano, cuando las temperaturas están altas, leuda más rápido. Ahora estamos logrando ya lo que queremos, digamos, como quede esto. Aún vemos entonces, yo trato de que quede todo, y no debe quedar agua en todo caso flotando, y esta agua va a ser totalmente absorbida con la de abajo. Pero sí, ahí ya estamos viendo cómo queda esto, ya. Y después vamos a ver que el aceite de oliva lo agregamos al final. Entonces de esa manera también no impedimos que leude todo lo que tiene que leudar. Ya comprobamos que ya casi no queda. Podemos ver ahí que queda un poquitito de harina seca, pero ya es muy menor, y ahí sí podemos darnos por tranquilos que hemos humectado toda la harina. Ya. Y vamos a comprobar ahora sí que no quede harina secas abajo. Ahí ya vemos que está todo prácticamente humectado.
Ahora sí hemos logrado entonces que quede toda la masa, toda la harina humectada. La damos vuelta para confirmar y ya sí ahora podemos estar tranquilos. Bueno, ahora sí, una vez ya humectado totalmente la harina, la dejamos reposar aquí el tiempo ya mencionado. Ahora procedemos a preparar lo que son los moldes, la bandeja en realidad donde ponemos el pan. Ponemos aceite también en el fondo, su aceite de oliva, y lo esparcimos, ya que quede una pequeña película solamente. Hacemos lo mismo en los dos moldes y luego le agregamos un poquito de harina. Ahora entonces procedemos a poner un poquitito de harina. Esto le da un toque de pan rústico, ya, en los moldes. Y después vamos a preparar entonces ahora el pan propiamente tal. Vamos a proceder la última etapa de ponerle el aceite de oliva. Bueno, y aquí podemos ver entonces cómo se ve ya leudada la masa, y ahora vamos a proceder a ponerle el aceite de oliva. Bueno, ahora vamos a proceder a esparcir esta masa que tenemos ya leudada, y con la cuchara la esparcimos para poder proceder a ponerle el aceite de oliva, como he dicho, que es ya la última etapa. Aquí tenemos, y le vamos a agregar entonces ahora el aceite de oliva, que esta es la proporción, una taza chica, y aproximadamente entonces poco menos de media, una taza pequeña. Y le ponemos el aceite. Y luego de esto lo revolvemos, lo uso primero con la cuchara. Aquí lo revolvemos bien. Procederemos, una vez que ya está de alguna manera también homogenizada la masa, que todo tiene algo de aceite de oliva, procedemos a formar las hogazas de pan, ¿ya? Y yo le agrego un poquitito de harina seca para poder ya empezar, digamos, a trabajar estas hogazas de pan. Vamos a... La harina, igual me quedó algo de harina que no se mezcló, harina, se aprovecha toda la harina. Y ahora sí procedemos entonces a mezclar
Aquí ya tenemos prácticamente tenemos la masa de un pan lista como para hornear. Prácticamente no se amasa, sino que se junta para que podamos luego dar la forma necesaria. Este ya cumple el requisito. Vamos a hacerlo con todo a la vez. Y faltaría esta. Hay que procurar que el pan no se parta, no se abra. Lo único, prácticamente la amasada es muy mínima. Acá ya tenemos uno. Y lo vamos a proceder a ponerlo. Ahí ya tenemos uno hecho. Aquí tenemos el segundo. Calculo que me queden 2 chicos y salen 3 grandes.
Ahí ya tenemos listo otro de los panes. Estas delicias. El último proceso del pan, le hago unos cortes para que el pan no se reviente y igual tenga alguna forma. También le echo un poquitito de harina cruda arriba para que tenga un aspecto más de un pan artesanal. Y luego procedemos a pincharlo. Ya, ahí está. Y le esparzo un poquitito de harina para que el toque de rústico este que hablaba. Eso sería. El horno lo precalentamos y lo ponemos aproximadamente en 180 grados. Este horno es regulable, es eléctrico, igual podría ser a gas, pero 180 grados. Ponemos 30 minutos, yo lo hago en dos etapas, 30 y un poquitito, unos 35 minutos, calentando por arriba y por abajo, ¿ya? Y ponemos entonces nuestros pancitos al horno. Luego viene una segunda etapa en que lo pongo 10 minutos más, 10 a 15 minutos, pero pongo solamente el calor por abajo. Bueno, después de estos 45 minutos, que como repitiendo yo pongo 30 minutos con el horno con calor por arriba y abajo y 15 minutos por la parte inferior. Y este es el resultado, unos ricos pancitos, ya, que espero que les guste y que puedan hacerlo, ya que son muy saludables. Y contando un poquito la historia, por qué llegué a hacerlo con estas proporciones de harina o por qué he ido disminuyendo la harina de trigo, y es porque el trigo ha sido manipulado genéticamente ya por muchos años y hoy día tiene 10 veces el gluten que tenía hace 30 o 40 años atrás. Por lo cual muchas personas digamos, tienen problemas de que lo rechazan, ¿ya? Y algunos, por supuesto, con alergia y otro tipo de enfermedades que se ha visto muy frecuente en el último tiempo. Y ese motivo me llevó a primero agregar una harina que fue de quinoa, después seguí al tiempo después agregándole amaranto y en el último tiempo ha sido la de linaza. Y que les vaya bien con su pan y pueden empezar a probar. Lo mejor es probar y empezar a practicar.